Capítulo 11. Las personas solo deben hacer lo que deben hacer. Las tareas de pesca deben dejarse al pescador de la aldea. Vender fruta debe ser responsabilidad del arquero del huerto de la aldea. Proteger el pueblo es el trabajo del samurái de la aldea. Incluso jugar es una tarea, una responsabilidad que pertenece a los niños. Chica, recuerda esto bien. Solo puedes hacer lo que tú están destinados a hacer. Solo puedes hacer lo que tú quiero hacer. Cualquier cosa más allá de eso no tiene nada que ver contigo. Es una fruta prohibida, un hongo venenoso que te matará. El rechazo de Chica de la propuesta de Sara dejó a Sara desconcertada. Después de todo, pensó que aprender artes marciales era una búsqueda puramente beneficiosa sin ningún inconveniente. ¿Por qué no? ¿Por qué? Chica no haría tal cosa. ¿Es eso así? Algo sobre su respuesta se sintió extraño, pero Sara no presionó más. Desde que llegó a este espacio sellado, muchas cosas extrañas se habían convertido en una rutina que casi se había acostumbrado a ellos. Tal vez acostumbré de solo otra forma de decir entumecido. Sara reflexionó brevemente. ¿Estamos llevando estos melones de lavanda a casa? Sí. No estoy seguro de dónde se ha ido la hermana Ángel, pero cuando regrese, quiero que tenga tantos melones de lavanda que no pueda terminarlos. Súper feliz. Mientras hablaba, Chica parecía perderse en el sueño, su expresión se volvió tan feliz que casi babeó. Atrapándose, rápidamente se limpió la boca con la manga. Por supuesto. Estos melones lavanda son para la hermana Sara y Angel Sister. No para mí, de ninguna manera. Sorber. Ya veo. Gracias. A partir de ese momento, Sara agregó mentalmente una nueva etiqueta a su impresión de Chica, terrible mentiroso. Al notar cómo la mirada de Chica seguía corriendo con delantería hacia la canasta de los melones de lavanda, Sara murmuró, sí, bueno, si realmente quieres comer algunos melones de lavanda, no me importaría. Y dudo que el maestro tampoco lo haga. En realidad, si alguna vez hubo un uso perfecto para la frase ella no pudo ocultar su alegría, esto fue todo. El entusiasmo de Chica era tan palpable que incluso sus coletas parecían rebotar, como si pudieran confundirse con las colas. Ella solo era eso fácil de leer. Los dos pronto encontraron un lugar sombreado debajo de un árbol y comenzaron a comer los melones lavanda. A pesar de que estaban ocupados con la boca, eso no les impidió charlar, al igual que ninguna cantidad de reglas puede evitar que un grupo de estudiantes de secundaria cause un alboroto. Sara compartió historias del mundo exterior, mientras Chica relató cuentos de su pueblo. A pesar de sus experiencias muy diferentes, conversaron sin esfuerzo. Quizás tales intercambios puros e iguales solo podrían ocurrir entre los niños. Espera. ¿Hermana Sara y Angel Sister solo se conocen por un tiempo? Chica se cubrió la boca sorprendida, tal reacción inocente y entrañable. Sí. Antes de conocer al maestro, viví solo en el bosque durante mucho tiempo, respondió Sara, rascándose la mejilla con una leve vergüenza. Aunque es un poco incómodo admitir, conocer al maestro probablemente ha sido el mayor golpe de suerte en mi vida. Oh, pero incluso antes de conocer al maestro, nunca estuve solo. Tenía los animales del bosque para la compañía, así que nunca estuve realmente solo. Aunque Sara había sido la única yokai en su bosque, algunos animales ya habían comenzado a mostrar signos de ganar inteligencia o incluso indicios de convertirse en espíritus. Los zorros y tanuki, en particular, eran comunes en el folclore japonés para convertirse en tales criaturas. Los animales del bosque. Chica siguió sonriendo, pero mientras se hacía eco de las palabras de Sara, una emoción sutil y inalcanzable parpadeaba en su expresión. Ahora que lo mencionas, no he visto ningún animal en este bosque, comentó Sara, mirando. Para un bosque tan grande, no hay zorros, tanuki, jabalíes, ni siquiera pájaros o insectos. Las reflexiones de Sara fueron interrumpidas por un ruido sorprendido de su lado. ¿Los melones lavanda se han ido? Resultó que los dos habían comido todos los melones que habían elegido. La mano de Chica permaneció en la canasta, como si alcanzara uno más. Comimos todos los melones de lavanda que elegimos para Angel Sister. Chica entró en pánico, agarrando los hombros de Sara y sacudiéndola. Hermana Sara, ¿cómo puedes comer todos los melones de lavanda de Angel Sister? ¿Qué hacemos ahora? Si recuerdo correctamente, la mayoría de ellos se pusieron en tu estómago, ¿no? Sara sintió una extraña mezcla de exasperación y renuncia. Un día, ella aprendería que esta situación era lo que la gente llamaba tomando la culpa de otra persona. ¿Qué hacemos?
¿Por qué no vamos a elegir un poco más? Después de todo, ella había sido la que los reunía en primer lugar. ¿En serio? Entonces apresuremos. Angel Sester podría volver pronto, y tenemos que elegir más melones y traerlos a casa antes de que regrese. Ah, ¿y no fue ella también la que llevaría la canasta llena de melones? Cuando Chica agarró su mano y la arrastró hacia los árboles de melón de lavanda, Sara no pudo evitar darse cuenta de esto. Era como pintar con un cepillo empapado en tinta en una hoja de papel en blanco. Solo aquí, el pincel era un katana y el lienzo era el campo de batalla. Las bases negras masivas cortaron el aire cuando la figura blindada balanceó su katana, invirtiendo la cuchilla para tallar otro arco en la dirección opuesta. Las marcas superpuestas formaron un círculo protector alrededor de su cuerpo. Sonido metálico. Sonido metálico. Los arcos oscuros chocaron con la cuchilla levantada de Kiichi Hougen, rebotando con un sonido como un martillo golpeando un yunque, el aire temblando de la fuerza. Un paso, 2 pasos, en solo 3 puestos, Kiichi Hougen cerró una brecha de 50 metros, los implacables destellos de su espada tejiendo una red como la trampa de una araña, sellando todas las rutas de escape de la figura blindada. La figura blindada, inicialmente preparada para perseguir, se estabilizó, cambiando de ofensiva a defensa. Sus intrincadas técnicas de espada fluyeron a la perfección, deslumbrante para contemplar. De repente, un pequeño brillo de luz apareció de la nada, flotando justo por encima del hombro de la figura blindada, una estrella que rinde por el cielo nocturno, apuntando directamente a su cuello. Sonido metálico. La punta de la cuchilla de Kiichi Hougen golpeó a la katana de la figura blindada con un timbre reverberante, como el peaje de una gran campana. Ella retiró su cuchilla, su cabello blanco como la nieve avanzó detrás de ella mientras ella y la figura blindada se mantuvieron consecutivas. Pivotando en un pie, Kiichi Hougen balanceó su espada hacia abajo, la hoja que rastrea una luna creciente en el aire. La figura blindada, agarrando su katana con ambas manos, flexionó sus brazos musculosos. Con la energía concentrándose a lo largo de su cuchilla como una aura ardiente, giró y desató un contrarrestar contra la media luna descendente. Cuando las cuchillas se enfrentaron de frente, los fragmentos de energía afilada y caótica explotaron hacia afuera. Las rocas y los árboles atrapados en la onda de choque se rompieron en pedazos a medida que la energía de la espada los atravesó. El campo de batalla fue una escena de devastación absoluta. 2 figuras se lanzaron y chocaron, cada una de las colisiones desatando ondas de choque violentas que dejaron cráteres masivos en el suelo. Para ellos, moverse a velocidad supersónica era una segunda naturaleza. Esto fue innegablemente una batalla entre los sirvientes. Incluso desde 100 metros de distancia, la fuerza residual de sus golpes fue suficiente para desgarrar a un humano ordinario a pedazos. Las cuchillas brillaban como auroras que se derramaban a través del cielo nocturno, insuficiente pero mortal, capaz de cortar el acero con facilidad. Los pasos de Kiichi Hougen parecían engañosamente ligeros, como si estuviera caminando sobre pétalos de loto. Cada movimiento parecía lento, pero cada paso dejaba una imagen posterior. Pero esto no perturbó a su oponente. Kiichi Hougen se dio cuenta rápidamente de que, si bien su velocidad estaba más allá de la capacidad de su oponente para igualar, la figura blindada de alguna manera siempre logró bloquear sus ataques en el momento perfecto, como si anticipara cada movimiento. Incluso cuando atacó de puntos ciegos, fue como si su oponente también poseía ojo de la mente. Por supuesto, tener el ojo de la mente solo no sería suficiente, murmuró Kiichi. Esta figura blindada era un humano ordinario, o al menos, a juzgar por la falta de una visión o cualquier poder elemental, parecían serlo. Sin embargo, habían logrado pelearla uniformemente durante tanto tiempo. A pesar de que ella se contuvo al usar solo su espada, todavía era una hazaña extraordinaria. Incluso entre los innumerables espíritus heroicos en el trono, pocos podrían igualar a Kiichi Hougen en un duelo puro de cuchillas. No había duda, la habilidad de esta figura blindada había alcanzado el pináculo del potencial humano, tocando el reino de lo divino. Su dominio era incomparable, lo suficiente como para definir toda una época. Para ponerlo en términos, los sirvientes podrían entender, si esta cifra se escribiera en una plantilla de servicio, serían un berserker con el dominio de los brazos eternos habilidad. Al igual que Sir Lancelot, cuya espada sin igual perduró incluso cuando se transformó en un berserker sin sentido. En cuanto a la verdadera identidad de la figura blindada, Kiichi Hougen tenía una justa suposición, y ahora entendía lo que realmente era la corrupción. Así que eso es todo, la llamada
corrupción, qué existencia tan triste. Mientras la figura blindada la cargaba nuevamente, la mirada de Kiichi-Hougen se suavizó, un tinte de melancolía parpadeando en sus ojos. El que sintió este dolor no fue Kiichi-Hougen, sino más bien la esencia de su ser. Fenoan Yu, tú, no, todos ustedes son verdaderos héroes. Su expresión cambió. Atrás quedó la indiferencia despreocupada, reemplazada por el solemne respeto. Si pudiera, preferiría terminar esto con una espada pura. Pero, lo siento. Creo que es mejor terminar su sufrimiento rápidamente, que encuentres la paz y ascienden. Espíritus que aún permanecen en este mundo, protegiendo a la humanidad. Con esas palabras, Kiichi-Hougen balanceó su espada. Parecía ser una barra horizontal ordinaria, y la figura blindada levantó su katana para bloquear. Sin embargo, sintiendo algo estaba mal, la figura se retiró apresuradamente, abandonando su postura defensiva en un intento de retirarse, pero ya era demasiado tarde. La luz de la cuchilla descendió como un meteorito rayando por el cielo. Incluso después de atravesar la figura, la luz se extendió por más de 100 metros detrás de ella. El suelo debajo del camino de la huelga brillaba un rojo abrasador antes de estallar en lava fundida. Una cicatriz carmesí apareció en el cuerpo de la figura blindada antes de que fuera tragada por la ola de lava en erupción debajo de sus pies. El campo de batalla, ya arrasado al suelo, ahora era una escena de puro infierno. En circunstancias normales, Kiichi-Hougen podría haberse reído en su propia aparente exageración. Pero ahora, sabiendo la verdad detrás de circunstancias tan crueles, no sintió estado de ánimo para el humor. Se giró para enfrentar la dirección del pueblo. Parecía que Sara había formado un vínculo profundo con Chica. Sin duda, Sara estaba ansiosa por llevar a Chica con ella al mundo exterior. Suspiro. Sus innumerables emociones se condensaron en un solo suspiro. Kiichi-Hougen miró hacia la tierra quemada donde una vez había estado la figura blindada. Luego se dio la vuelta y entró rápidamente en las profundidades de la caverna. Inicialmente había planeado tomarse su tiempo, disfruta de la vida un poco de tiempo gradualmente deshaciendo el sello. Pero este mundo roto, era mejor terminarlo más temprano que tarde. La hermana Ángel todavía no ha vuelto. En la casa de Chica, las dos chicas se sentaron obedientemente en la mesa del comedor, esperando el almuerzo. Los platos ya habían sido servidos y podrían haber comenzado a comer en cualquier momento. Pero debido al comentario anterior de Kiichi-Hougen, probablemente volveré antes del almuerzo, los dos niños insistieron en esperar hasta que todos estuvieran presentes. Pero, ¿está bien?, preguntó Sara de repente. ¿Qué quieres decir? Chica apoyó la barbilla en sus manos, se interrogó casi visiblemente sobre su cabeza. Quiero decir, tu horario suele ser realmente estricto, ¿verdad? Sara inclinó la cabeza. Siempre se come exactamente a tiempo, duerme exactamente a tiempo, no antes, no más tarde. ¿No es así como funciona? Oh, eso. Chica sonrió brillantemente, cepillando la preocupación. Esa fue una regla que mis padres establecieron antes de que se fueran. Una regla súper importante que Chica tiene que seguir. Si es tan importante. Pero, Chica interrumpió, su sonrisa se suavizó, dijo mi padre que la regla más importante en este pueblo, la regla que todos deben seguir, es esta: sea fiel a usted mismo. Cerrando los ojos, Chica presionó sus manos sobre su pecho, como si ofreciera una oración a una deidad invisible. Al igual que ahora, esperando a alguien importante que regrese, no importa cuántas respiraciones tome, cuántas veces parpadeo, o cuántos sueños a través de la deriva. Aún así, espero con esperanza en mi corazón. Eso es lo que Chica lo haría, anticipando cada reunión, apreciando cada reunión, encontrando pequeñas alegrías como abrir una caja de regalo y encontrar dulces en el interior. Eso es lo que Chica debería hacer. Entonces, está bien, no pasará nada malo. Y así, continuaron esperando. Sobre la mesa, junto con la comida, se sentó una canasta de melones de lavanda, sin duda los que Sara y Chica se habían reunido antes. O más precisamente, los que Sara se había reunido. Sara notó la mirada de Chica persistente en la canasta, su boca babeada y las manos sacudidas traicionando su abrumadora tentación de alcanzar y agarrar un melón. Cuando Chica finalmente se alejó los ojos de los melones, convocando lo que debe haber sido un día de fuerza de voluntad, notó que Sara la miraba. Sin siquiera limpiarse la boca, Chica señaló acusadoramente a Sara y declaró con justa indignación: hermana Sara, esos melones de lavanda son para Angel Sester. Sin robar, Sara, estoy de vuelta.
¿Estuvieron esperando mucho tiempo? Llevé demasiado tiempo regresar. Kiichi Hougen abrió la puerta y fue recibido al ver una modesta mesa extendida con platos y dos pequeñas figuras sentadas en silencio, esperando que comience la comida. Quizás modest no era la palabra correcta. Había suficiente comida para 3 personas y era completamente vegetariana. Ángel hermana. Estos melones lavanda son los que Sara y yo elegí para ti. Oh. Bueno, muchas gracias, little chica. Aquí, como recompensa, una palmada en la cabeza. Jejejeje. Mientras Chica inclinaba la cabeza hacia adelante con entusiasmo, Kiichi Hougen no pudo evitar pensar que parecía un gatito mendigando por afecto. ¿Y tú, Sara? ¿Te gustaría una recompensa también? Ellos. No, ellos. Primero vino sorpresa, luego confusión, luego dudas y finalmente, vergüenza. ¡Qué gama de emociones! Pensar en cómo Sara crecería en su personalidad típicamente severa en el futuro le dio a Kiichi Hougen algunos sentimientos encontrados. Aún así, a pesar de que Sara se volvería seria, no era inflexible o inaccesible. Con su rostro sonrojado de rojo, Sara dio el más leve asentimiento, así que sutil que Kiichi Hougen casi se lo perdió. Una reacción tan linda. Bueno, entonces, Pat. Si tenías hambre y no podías esperar, deberías haber comenzado a comer sin mí. No es bueno cuando la comida se enfría. Kiichi Hougen sacó una silla y se sentó. Pero, comer juntos se siente mejor, ¿no? Al escuchar las palabras de Chica, Kiichi Hougen la miró brevemente antes de mirar hacia otro lado. Sí, es cierto. Las comidas saben mejor cuando se comparten, ¿ves? Ángel Sister está de acuerdo. Satisfecho con la afirmación de Kiichi Hougen, Chica transmitió con deleite. Aunque hay un viejo dicho no se debe hablar mientras come, ni Kiichi Hougen ni las dos jóvenes parecían del tipo que se preocupaba por tales reglas. Pronto, su conversación anterior se reanudó, ya que Sara y Chica habían estado compartiendo felizmente historias sobre sus pasados. Naturalmente, ambos recurrieron a Kiichi Hougen y preguntaron sobre su propia historia. Bueno, he vivido una larga vida, pero mi pasado es muy aburrido. No lo encontrarías interesante en absoluto. Esa es una respuesta tan astuta. ¿Cómo sabríamos si es interesante o no a menos que nos lo digas? Chica hinchó sus mejillas en indignación, pareciendo un pez glopio adorablemente desafiante. Ya ves, he pasado la mayor parte de mi vida en las montañas, apenas interactuando con la gente. Pero la hermana Sara también vivía en las montañas, y su vida con sus amigos animales suena súper interesante. ¿Es así? Tal vez tienes un punto. Kiichi Hougen golpeó sus labios con el extremo de sus palillos, frunciendo el ceño ligeramente. Oh, correcto. Chica. De repente miró a la niña como si recordara algo. ¿Has oído hablar de alguien? Creo que tu padre lo llamó el espada ciega, el espadachín ciego. Chica pensó por un momento antes de que su rostro se iluminara. Oh. ¿Te refieres al tío de espada? Lo conozco. Cuando mi papá todavía estaba aquí, a menudo iba al tío de la espada en busca de ayuda. ¿Es eso así? Sí. Cada vez que mi papá no podía decidir qué hacer, él le pedía consejo al tío Sword. Bueno, puedo estar de acuerdo con eso. Tu tío de espada es ciertamente impresionante, respondió Kiichi Hougen, acariciando su barbilla cuidadosamente. Chica inclinó su cabeza, sintiendo algo inusual en el tono y expresión de Kiichi Hougen. Angel Sister. ¿Has conocido a Sword tío antes? ¿Quién sabe? Ángel hermana, no puedes responder una pregunta con otra pregunta. Bueno, ya que conoces al espadachín ciego, su tío de espada, eso hace que las cosas sean más fáciles, dijo Kiichi Hougen casualmente, seleccionando el melón de lavanda más atractivo de la canasta. ¿Sabes dónde vive? ¿Está en algún lugar cerca de tu casa? Creo que su casa es la más alejada hacia el este. Hace mucho tiempo, fui allí con mi papá. El tío de la espada no se encargó en absoluto y casi no había muebles adentro. Después de recordar esto, Chica miró a Kiichi Hougen curiosamente. ¿Angel Sister necesita algo del tío de la espada? Bueno, hay un elemento, aunque en realidad no es mío. Digamos que es algo que necesito urgentemente. Originalmente pensé que estaba en las montañas orientales, pero cuando llegué allí, descubrí que alguien ya lo había tomado. Supongo que era tu tío de espada, así que planeo visitar su casa para verificar.
Después de derrotar la corrupción que había mostrado una espada inigualable, Kiichi Hougen se había aventurado en las montañas occidentales. Había enviado rápidamente a un grupo de sabuesos y algunas corrupciones lamentablemente débiles antes de llegar al área más interna, la ubicación de un núcleo de formación secundario. Un guardián protegió el núcleo, que no la sorprendió. Lo que la pilló por descifre fue lo familiar que parecía el guardián. Incluso sin hacer un movimiento, las enormes y muecas máscaras de demonio que flotaban a ambos lados fueron suficientes para desencadenar una fuerte sensación de déjà vu. En el momento en que lo vio, Kiichi Hougen sintió una punzada inexplicable de dolor en el hígado. ¿No es este el Magu Kenki? En el juego, este jefe la había derrotado en el abismo en espiral más veces de lo que le importaba admitir. Esta vez, sin embargo, Kiichi Hougen fue presionado por el tiempo. Ella hizo un trabajo corto en solo unos pocos ataques. En el juego, el Magu Kenki había sido un miniboss formidable. Aquí, como guardián del núcleo de formación, fue menos impresionante cuando se enfrentó a sus habilidades. Después de derrotar al Magu Kenki, Kiichi Hougen trató rápidamente el núcleo y encontró fragmentos de una revista. Ella había temido que estos fragmentos pudieran haber estado en la figura blindada que luchó antes. Si ese hubiera sido el caso, habrían sido incinerados por sus llamas. Afortunadamente, los fragmentos permanecieron intactos. La información que contenían confirmó sus sospechas sobre el origen de la corrupción, aunque esperaba estar equivocada. Incluso el espadachín ciego está empezando a sucumbir a la corrupción. ¿Cuánto tiempo me queda? Oh dioses, ¿qué debo hacer? El espadachín ciego. Takashiwa Satori, Tsuchiya Yosuke. Kabakawa Mitsutake, Nosaki Koshirou, Nogamiya Honoka. Recuerdo todos sus nombres. Recuerdo todas sus caras. Recuerdo los 388 años de armonía y alegría que este pueblo compartió. Oh dioses, no me arrepiento de la decisión que tomamos. No nos arrepentimos de la elección de usar las 512 vidas de esta aldea como un sacrificio, como cebo, para sellar a ese terrible monstruo aquí. Pero, mi hija. Chica. ¿Qué será de ella? ¿Qué debo hacer? Después de romper el núcleo de formación en las montañas occidentales, Kiichi Hougen no regresó al pueblo. En cambio, se dirigió directamente al segundo núcleo auxiliar en las montañas orientales. La hora del almuerzo no estaba lejos, y su viaje a las montañas orientales podría significar llegar tarde. Aún así, Kiichi Hougen siguió adelante. Su estado de ánimo no era genial, y los monstruos en las montañas orientales parecían objetivos perfectos para desahogar su frustración. A pesar de que era muy consciente de su naturaleza como persona común, no importa cuánto heredó las habilidades y el origen del espíritu de un sirviente, en su núcleo, seguía siendo una humana regular. No importa cuán lejos estuviera las manos, siempre habría personas que no podía salvar y lugares a los que no podía alcanzar. Ella no era ajena a la dura realidad del compromiso, ni de aceptar su propia impotencia. Había hecho innumerables veces antes, aunque nunca se volvió más fácil. La autoconciencia fue una de sus pocas cualidades redentoras, ¿no? Pero aún así, maldita sea, esto es muy frustrante. Ella desató esa frustración en los monstruos que encontró en las montañas orientales. Sin embargo, cuando finalmente irrumpió en la parte más profunda de las montañas orientales, encontró al Magu Kenki ya roto y el altar vacío. El núcleo de la formación había desaparecido. Le llevó 2 segundos completos procesar lo que estaba viendo. ¿Alguien más ya había venido aquí, derrotó al Magu Kenki y tomó el núcleo? Aunque el núcleo se había ido, encontró algunas páginas dispersas, los restos de una revista. Las entradas explicaron lo que había sucedido. El padre de Chika había considerado el Magu Kenki demasiado débil como un guardián, por lo que el espadachín ciego se había encargado de derrotar a la construcción y trasladar el núcleo a su hogar para su custodia. Dentro de este espacio sellado, años de entrenamiento habían hecho que el espadachín ciego sea mucho más fuerte de lo que había sido al entrar. Incluso el formidable Magu Kenki, un enemigo capaz de lanzar vigas de espada, teletransportación, cortes de torbellino y ataques en toda el área, no era rival para un humano normal sin visión. Kiichi Hougen encontró esto sorprendente y extrañamente comprensible. Había cruzado espadas con la espadachín ciega, después de todo. Por lo que ella había visto, él realmente era más fuerte que el Magu Kenki, pero si el núcleo se había ido, ¿vine por nada? Bueno, tal vez no del todo.
Al menos había limpiado una buena cantidad de sabuesos en su camino aquí. Kiichi Hougen regresó al pueblo, no solo para compartir el almuerzo con Sara y Chika, sino también para preguntarle a Chika dónde estaba la casa del espadachín ciego. La puerta a puerta deambulando podría funcionar, pero desperdiciaría un tiempo precioso. ¿Ustedes dos toman siestas después del almuerzo? Después de terminar el almuerzo, Kiichi Hougen le entregó naturalmente la tarea de lavar los platos a sus dos familiares, Tarou y Hiro. Luego le hizo a Chika su pregunta, ¿por qué tomar una siesta en el medio del día? Chika inclinó su cabeza. ¿No es lo suficientemente durmiendo por la noche? Eso es exactamente lo que pensé antes de comenzar la escuela. Kiichi Hougen le dio a Chika una apariencia de conocimiento, tomó un sorbo de su calabaza y agarró algunos melones lavanda de la canasta antes de dirigirse a la puerta. Voy a ver la casa de la espadachín ciega. Sara, se detuvo brevemente antes de abrir la puerta. Quédese aquí y mantenga la compañía, Chika. Asegúrese de que ambos se diviertan, ¿de acuerdo? Cuando la puerta se cerró detrás de Kiichi Hougen, Sara parpadeó en confusión, su expresión incierta. ¿Era solo su imaginación, o parecía el maestro, más apresurado de lo habitual? Sara no estaba segura. Después de todo, los pensamientos de su maestro siempre fueron algo difícil de comprender, pero ella podía entender. Su maestro era un yokai de 1000 años, un ser de inmensa sabiduría cuya perspectiva era fundamentalmente diferente. Cada acción que su maestro tomó debe tener sus razones. Si Sara no podía entender, seguramente era porque su propia opinión era demasiado estrecha para comprender los grandes diseños de su maestro. Si tan solo pudiera volverse más inteligente, entienda mejor a su maestro, entonces tal vez podría ayudar a aliviar sus cargas. Por lo menos, podría causar su maestro menos problemas en lugar de necesitar orientación para cada pequeño paso. Mientras Sara se quedó perdida en el pensamiento, Chika saltó de su silla y se acercó a ella. Como Angel Sester me confió a la hermana Sara, me responsabilizaré y te cuidaré bien. ¿Mezclé algo? ¿El maestro realmente había dicho algo sobre Chika cuidándola? ¿Cuándo dijo Master que se suponía que debías cuidarme? Sara repitió las palabras del maestro en su mente 5 veces, pero no pudo encontrar nada que encajara. Frunciendo el ceño, finalmente expresó su duda. No tenía sentido. Estaba segura de que no se había perdido una sola palabra de instrucciones del maestro, pero la confianza de Chika hizo que Sara se cuestionara a sí misma. Angel Sester lo acaba de decir, ¿no? Para mantenerme compañía. Chika sonrió dulcemente. Eso significa que estoy a cargo de cuidar a la hermana Sara. Dado que soy el que estoy manteniendo compañía, ¿no me convierte en el líder? Además, ya que estamos jugando por aquí, y conozco mejor el área, tiene sentido para mí cuidar las cosas, ¿verdad? No. Creo que solo estás conectando dos ideas completamente no relacionadas. Incluso si haces esa cara, no hará que tu razonamiento sea más convincente. ¿Por qué es eso? No tenías que decirlo en voz alta. Sara pellizcó el puente de su nariz, tratando de calmar el edificio de dolor de cabeza allí. ¿Todos los niños humanos eran tan animados como Chika? Espera, no soy mucho mayor que ella, ¿verdad? Entonces, ¿son los niños humanos los que son así? Aunque exasperada, Sara no pudo evitar sentir una punzada de diversión. Aún, esta es la solicitud del maestro, para asegurarse de que se divierta. Si no tomo esto en serio, decepcionaré al maestro, ¿no? Y si no juego con Chika correctamente, también la decepcionaré. Pero, es agotador. Ahora que lo pienso, el maestro parecía llevarse bien con Chika antes, ¿no? Como se esperaba del maestro. Todavía no estoy cerca de su nivel. La admiración de Sara por Kiichi Hougen creció aún más. Muy bien, está bien. Hermana Sara, ven a jugar conmigo. Me estoy quedando loco sentado en el interior todo el día, dijo Chika, tomando la mano de Sara. Y no sigas frunciendo el ceño así. Mi papá siempre le dijo a mi mamá que si sigues arrugando tu cara, recibirás arrugas y terminarás luciendo como una vieja abuela fea. Una vieja abuela. Eso no puede suceder, ¿verdad? El maestro dijo una vez que yokai tiene una larga vida útil y no envejece como los humanos. Aún así, la mayoría de los yokai que he conocido murieron mucho antes de que pudieran envejecer. De vuelta en esos tiempos caóticos, incluso las muertes y reemplazos de los dioses no fueron inusuales. Para yokai, fue aún peor. Hoy en día, el yokai más antiguo que conozco es un espíritu de zorro de 500 años, y tal vez un tanuki.
Las palabras del maestro resonaron en la mente de Sara. Hermana Sara, ¿hay algún juego que te gustaría jugar? La repentina pregunta de Chica dejó a Sara perpleja. De la nada, nunca he jugado realmente juegos. ¿El entrenamiento en artes marciales cuenta como un juego? Durante su tiempo de entrenamiento bajo Kiichi-Hougen, su maestro a menudo le dijo que se relajara y jugara una vez que sus lecciones terminaron. Pero Sara nunca supo qué jugar. Se suponía que los juegos, en el fondo, ayudarían a las personas a relajarse y aliviar sus mentes, ¿no? Pero Sara nunca sintió que los necesitaba. ¿Eso significa que puedo decidir todo? Entonces eso es lo que la hermana Ángel significaba cuando dijo que debería cuidarte, hermana Sara. ¿Ese era lo que significaba el maestro? Sara comenzó a dudar de sí misma. ¿Podría ser que la afirmación anterior de Chica sobre cuidar de ella no fue una broma? Si esto realmente era la intención de su maestro. Sara comenzó a pensar seriamente en cualquier juego que podría conocer. Ahora que lo mencionas. Creo que he oído hablar de uno, dijo, frotándose la barbilla mientras intentaba recordar. Es un juego donde dos personas usan paletas de madera para golpear algo de un lado a otro. Podría ser. Chica inclinó la cabeza. Hermana Sara, ¿estás hablando? ¿Anetsuki, probablemente? No estoy seguro, nunca lo he visto. ¿Lo sabes, chica? Sí, ¿hace mucho, mucho tiempo? Eso hace que suene como hace siglos. Ni siquiera te ves mayor que yo. Sara suspiró y preguntó, entonces, deberíamos intentar jugar eso, Anetsuki. Sí, Anetsuki. ¿Deberíamos jugar eso? Pero mi paleta y mi tuto Lecoq están de vuelta en casa. ¿No sería un dolor ir todo el camino ahora que estamos aquí? No me importa. ¿Estás cansado? Si lo estás, podría llevarte de regreso. No eres demasiado pesado para mí. Sara no estaba bromeando, su expresión era completamente seria. Si Chica sintiera, Sara sin duda se arrodillaría y la llevaría hacia atrás todo el camino a casa. Para alguien con una visión como Sara, Chica no era una carga. Chica se congeló ante la sugerencia. ¿Qué ocurre? Nada en absoluto. Cuando Sara miró más de cerca, Chica ya había recuperado su sonrisa. Bueno, ha pasado tanto tiempo desde que alguien me llevó. ¿Simplemente se siente un poco nostálgico? Eso es probablemente porque has crecido, especuló Sara. Tus padres deben haber pensado que tenías la edad suficiente para caminar por tu cuenta. Sí, creo que también. He crecido ahora. Aunque mis padres no están aquí, puedo cuidarme a mí mismo. Incluso cuando nadie está mirando, puedo hacer las cosas que se supone que debo hacer. Chica apretó las manos frente a ella mientras sonría brillantemente, pero no hablemos de eso. Mi paleta está en casa, por lo que podemos conseguirlo cuando regresemos más tarde. Por ahora, hermana Sara, juguemos algo más. Soy realmente bueno en los juegos. Soy tan bueno como un pájaro que se tambalea sobre un lago para pescar. Sara, que no tenía ningún interés particular en los juegos, estaba perdido y decidió ir junto con el liderazgo de Chica. Después de todo, la tarea de su maestro para ella fue simple: asegúrese de que Chica se divierta. Una vez que salieron de la casa de Chica quedó vacía. No mucho después, la puerta principal se abrió y alguien entró. Fue Kiichi-Hougen, quien se había ido antes. Parece que los dos salieron, murmuró, mirando para confirmar la ausencia de Sara y Chica. Bien. Lo que viene después no es algo que los niños deberían ver. En su mano, Kiichi-Hougen sostuvo algunas páginas andrajadas, aunque Chica probablemente ya lo sabe, de una forma u otra. Todavía, suspiró, cerrando los ojos. Saber es una cosa. Verlo por ti mismo es otra. Por otra parte, tal vez sea mejor para ella presenciarlo de primera mano. Por duro que sea, incluso podría estar esperando algo como esto. Esto me está dando un dolor. Se rascó la cabeza con frustración. Incluso después de vivir miles de años, todavía no entiendo el corazón humano. Ven a pensar en ello, tal vez alguien como Shano, ese llamado demonio, es más adecuado para mí. Al menos sus pensamientos son tan claros como los peces nadando en un estanque. Hablando de eso, ¿por qué dejé las montañas y comencé a mezclarse con humanos en primer lugar? Kiichi-Hougen continuó su monólogo, retórico y sin abordar. Se dirigió al patio trasero. Sí, la casa de Chica tenía un patio trasero.
Estaba claro que el espacio había sido abandonado durante bastante tiempo. El suelo estaba cubierto de malezas y un pozo en el centro había caído en mal estado. El pozo estaba seco, sus paredes agrietadas y cubiertas de musgo visibles hasta el fondo. Sin dudarlo, Kiichi Hougen se acercó al pozo. Colocando una mano en el borde, ella saltó. Por supuesto, ella no estaba intentando suicidarse. Aunque el pozo parecía seco cuando se veía desde arriba, Kiichi Hougen se sumergió en un cuerpo de agua, un lago escondido debajo de la superficie. Cuando emergió, ni una sola gota se aferró a ella. Ahora estaba parada en un vasto espacio subterráneo, y el lago del que había emergido era artificial. Esta vista no la sorprendió. Ella había sabido sobre este lugar antes de saltar. El último núcleo, o más bien, el último núcleo auxiliar. ¿Qué lugar oculto? ¿Un reino secreto, eh? Supongo que algunas personas aman sus teatrales, murmuró. Sus reflexiones se vieron interrumpidas cuando una bola de fuego masiva, irradiando el calor abrasador, se precipitó hacia ella. Antes de que pudiera hacer contacto, estallaron fragmentos de hielo helados alrededor de la bola de fuego, encerrándola en hielo en momentos. La bola de fuego ahora congelada se rompió en un rocío de fragmentos helados a solo centímetros de la cara de Kiichi Hougen. La temperatura circundante se desplomó, e incluso el lago subterráneo formó una delgada capa de hielo. Pequeños fragmentos de hielo brillaban como estrellas, girando soñadamente alrededor de Kiichi Hougen. Realmente te has superado a ti mismo, para terminar así y aún así poder usar brujería, tengo que decir que estoy impresionado. Es como despertar para encontrar tu teléfono debajo de la cama, no devastando la tierra, pero aún inesperado. Antes de que ella se pusiera el altar sirviendo como el núcleo auxiliar de la formación. Si los dos núcleos anteriores tenían algo que pasar, seguramente habría un guardián que lo protegía. Aunque el guardián de la montaña oriental había sido derrotado, el espadachín ciego parecía haber tomado su manto, aunque con algunas complicaciones. Los eventos inesperados fueron demasiado comunes en este mundo. En cuanto al guardián de este núcleo auxiliar final, vestido en blanco suelto carijina túnicas y un sombrero ceremonial alto, contenía un puñado de talismanes de papel grabados con intrincados símbolos. Donde su cabeza debería haber estado era una masa de niebla negra, confirmando su identidad como una de las corrupción. Un talismán blanco cubrió su rostro, dándole una aparición inquietantemente que recuerda a un zombi saltando. Tu apariencia es casi demasiado lamentable para ver, Kiichi Hougen comentó, su voz lleva un rastro de lamento. Para convertir su propio cadáver en el guardián del núcleo auxiliar final, si no hubiera leído su diario, incluso no hubiera imaginado que alguien podría ser tan despiadado. Ella acarició su barbilla pensativamente. Por otra parte, alguien dispuesto a sacrificarse a sí mismos, a su familia y a una aldea entera para crear un sello de esta escala necesitaría este nivel de resolución, ¿no? Hacer una pausa por un momento, ella miró a su alrededor. Dejar atrás a Chica fue la decisión correcta. Verte así solo traería su dolor. Kiichi Hougen habló como si estuviera charlando con la figura antes que ella, pero estaba claro que era solo una conversación unilateral. Su oponente ya no podía entender el discurso humano. Con una ola de la mano, la figura de túnica blanca arrojó a los talismanes al aire. Se encendieron en llamas azules, desintegrándose rápidamente en cenizas. De las brasas moribundas surgieron pálidos e incoloros sabuesos, sus formas deformadas e inquietantes. Sin una palabra de su maestro, cargaron hacia Kiichi Hougen. ¿Ah? ¿Más sabuesos? ¿En serio? Kiichi Hougen hizo una mueca, sus ojos dorados reflejan su disgusto. Incluso el mejor sushi se vuelve agotador si comes demasiado. Estoy empezando a sentir alérgico a estas cosas. Justo cuando levantó la mano para hacer un trabajo rápido de ellos, una vid enrollada con fuerza alrededor de su muñeca, se congeló por un momento, solo para encontrar más vides que la envuelven alrededor de ella, su cuello, cintura, pecho, muslos, tobillos, muñecas y hombros. ¿Qué es esto? Mirando a su alrededor, se dio cuenta de que los brillantes fragmentos de hielo que la habían rodeado antes habían desaparecido. ¿El agua alimenta la madera, una maldición de 5 elementos de un miodo? No es de extrañar que no lo haya dado cuenta. En los 5 elementos, el agua nutre madera, la madera combina fuego, el fuego crea tierra, la tierra produce metal, el metal genera agua, y el fuego conquista metal, corte de metal madera, la madera interrumpe la tierra absorbe agua. El agua extingue el fuego. Aunque inmovilizado y con los sabuesos corruptos que se acercaban,
Chi-Hougen permaneció tranquilo. No había necesidad de entrar en pánico. Una pequeña llama apareció frente a ella, flotando sobre su palma. Cuando tocó las vides, se encendieron como algodón seco, ardiendo en un instante. Las vides cortadas se convirtieron en serpientes de llamas retorcidas que se abalanzaban sobre los sabuesos pálidos, desgarrándolos e incinerándolos en un instante. ¿Qué dice eso de nuevo? Estirando sus brazos liberados, Chi-Hougen sonrió como pitones ardientes enormes enrollados protegiendo a su alrededor. Los pitones sisearon, sus lenguas carmesí se movían hacia la figura de túnica blanca. ¿Algo sobre mostrar un hacha frente a Luban? ¿Empuñando una cuchilla ante Guan Yu? En mi caso, intentando un miodo ante un verdadero onmyoji. Ella frunció el ceño. Esa fraseo se siente apagado. ¿Jugando con la magia Yin-Yang? Espera, eso también suena extraño. Soy un onmyoji, no, lo que sea que eso implique. Aunque sus pensamientos deambularon, su enfoque en la batalla se mantuvo afilado. Con una ola informal de su mano, las ardientes pitones se abalanzaron ante la figura de Turbio Blanco. El guardián arrojó con calma otro talismán, que se transformó en un molón de piedra. Las ardientes pitones se enrollaron alrededor del golem, pero agarró una por la garganta y la estrelló en el suelo antes de pisotearlo en brasas. Luego contrató a las pitones restantes, dominándolas rápidamente. A pesar de la ferocidad de las pitones y los números superiores, no eran rival para el golem. Con cada pitón destruida, el golem se hizo más grande y más amenazante, su tono marrón opaco que se oscurecía a un rojo fundido. Cuando el último pitón fue vencido, el golem se mantuvo casi el doble de su altura original, sus articulaciones brillaban como lava fundida. Envalentonado por su nueva fuerza, el golem golpeó su pecho con puños masivos antes de dirigir su atención a Chi-Hougen. Mientras cargaba, se encontró con su enfoque con una expresión serena, levantando una mano. Con una atronador grieta, el golem se rompió en innumerables fragmentos. Manteniendo su postura, Chi-Hougen apretó los dedos en un puño. Las rocas destrozadas respondieron a su voluntad, reuniéndose en una esfera que comprimió más y más apretado. Su color cambió de rojo opaco a un oro reluciente mientras se transformaba en una gran espada. La espada dorada flotaba sobre su cabeza, su punta dirigida a la figura de túnica blanca, temblando con energía apenas contenida. Y la espada emitió un zumbido etéreo antes de lanzarse hacia adelante como un meteorito. La figura de color blanco levantó las manos, conjurando un vórtice de llamas arremolinándose para interceptar la cuchilla. La espada dorada perforó el vórtice, su punta brillaba en rojo y comenzaba a derretirse. Los brazos de la figura temblaron mientras luchaba por mantener la ardiente barrera. ¿No estás tratando de cambiar tus elementos nuevamente? Parece que este es tu límite. Bien hecho, y lo digo sinceramente. Pocos pueden empujarme tan lejos. Deberías sentirte orgulloso. El ardiente vórtice se abre sin previo aviso y una figura surgió desde adentro. Antes de que el tutor de túnica blanca pudiera reaccionar, una mano atravesó su pecho. Buenas noches. Dulces sueños, oh, y adiós, brillante onmyoji de este mundo. Estás engañando. Sara, estás totalmente engañando. Deja de retorcerse. Te caerás. Sara apretó su agarre sobre las piernas de Chica, apenas logrando evitar que la niña se escapara de su espalda después de un ataque de movimiento caótico. Aunque honestamente, incluso si Chica cayó, no sería demasiado grave siempre que no le golpeó la cabeza. Es la primera vez que juega estos juegos. ¿Cómo podría hacer trampa? Tú eres quien me enseñó las reglas. Chica estaba furioso porque, a pesar de enseñarle a Sara los juegos, una vez que Sara se acostumbró a las reglas, Chica comenzó a perder más a menudo de lo que ganó. Tome el juego de buscar tréboles de 4 hojas, por ejemplo. Normalmente, un juego como ese depende en gran medida de la suerte, pero la gran vista de Sara de su entrenamiento de tiro con arco le dio una clara ventaja, lo que hace que el juego sea mucho más fácil para ella que para Chica. Por eso deberías entrenar en artes marciales conmigo y el maestro, sugirió Sara. De ninguna manera. Chica alejó la cabeza desafiante, haciendo pucheros. Sara continuó tratando de persuadir a Chica, pero la negativa de este último fue inquebrantable. Actualmente, Sara llevaba a Chica a casa en su espalda. Chica había estado tan atrapada en su racha competitiva de perder repetidamente que jugó con el contenido de su corazón, dejando sus piernas doloridas e incapaz de caminar. La parte más popular del día había pasado.
En este espacio sellado donde no existían temporadas, la temperatura y la humedad se mantuvieron perpetuamente ideales para la habitación humana. Aunque no había pájaros chirridos ni insectos zumbidos, las hojas de susurro se balanceaban suavemente en la brisa. La luz del sol bañó el mundo con calidez, y Chica, contento de jugar, ahora descansando en la espalda de Sara, dejó escapar un suave bostezo, sus ojos brotando con algunas lágrimas. Se frotó los ojos y los abrió nuevamente, pero el paisaje antes de ella parecía borrosar. Ese día, la luz del sol había sido cegadora. Ese día, las flores de cerezo estaban en plena floración, y como ahora, la habían llevado a la espalda de alguien. La espalda de su padre había sido amplia y fuerte, una presencia reconfortante. La somnolencia se metió y Chica cerró los ojos. «Oh, Dios mío, parece que Chica se ha quedado dormido», dijo la voz viva y gentil de su madre. «Ah, ella debe estar cansada de jugar». Así son los niños. Sin embargo, Chica no estaba completamente dormida. Por alguna razón, decidió fingir dormir y escuchar en silencio. Cuando tenía la edad de Chica, debo haber sido aún más enérgico. Nunca me di cuenta de lo agotador que debe ser un padre. Los dos somos padres primerizos. Creo que tener estas pequeñas preocupaciones es normal. Solo ahora estoy empezando a apreciar lo difícil que fue para mis propios padres. Ojalá pudiera presentarles con orgullo y Chica. Estoy seguro de que estarían emocionados. Tus padres me amarían absolutamente. Y Chica también, por supuesto. Lo has dicho tú mismo, Chica toma conmigo. Si tus padres nos conocieran, incluso podrían comenzar a favorecer a su hijo. Si pudiera volver a verlos, no me importaría perder su favor. Los padres de su padre, abuelos, ¿verdad? Pero Chica casi no tenía recuerdos de ellos. Existían solo en historias que sus padres contaban. Aún así, si los viera, podrían golpearme hasta una pulpa. No, eso sería fácil. He sido un padre terrible. Porque sientes que has fallado, Chica, ¿no? Sí. Descansando sobre la espalda de su padre, Chica podía sentir la rigidez en sus movimientos, su cuerpo se congeló brevemente, a pesar de que consulté a los aldeanos y todos me apoyaron. Chica sigue siendo tan joven. ¿Tienes miedo de que a medida que Chica envejece? No, en este lugar, nadie tiene derecho a envejecer. ¿Te preocupa que ella no entienda tus elecciones y te resentirás por ellas? Si me resiente, que así sea. Después de todo, yo soy quien la obligó a ella, y a los otros niños de su edad, a tomar decisiones mucho más allá de sus años. Incluso si se vuelven lo suficientemente maduros como para comprender el peso de esas elecciones y despreciarme por ello, es mi carga soportar. Eres idiota. ¿Por qué me enamoré de alguien como tú? La voz de su madre había estado llena de exasperación, pero debajo de ella había habido algo más. Algo dulce, como los dulces de miel que Chica obtuvo durante el Año Nuevo. Algo tierno, como sus melones de lavanda favoritos. Algo que ella no entendió ni sabía completamente cómo describir. Su madre una vez se lo había explicado, sonriendo brillantemente como lo hizo. Este sentimiento se llama amor, punto. Escucha atentamente, no fue tú quien obligó a los niños a tomar decisiones. Era este mundo cruel. Y no fue tú quien causó nuestras muertes. De hecho, si no por ti, ni yo, Chica, ni nadie en la aldea hubiera sobrevivido a esa marea negra. Es por eso que, cuando pidiste la opinión de todos, toda la aldea te apoyó. Todos fuimos rescatados del océano de la muerte. Cada uno de nosotros recuerda quién fue lo que nos dio esta oportunidad de vivir. Ya hemos hecho las paces con nuestras circunstancias. Entonces, cuando decidiste apostar nuestro futuro para salvar aún más vidas, lo aceptamos con gusto. Estoy orgulloso de ti, mi amor, y estoy seguro de que Chica también lo estará una vez que aprenda la verdad. Después de todo, lo dijiste tú mismo, ella toma por mí, ¿no? Chica no pudo recordar lo que se había dicho después de eso. Ella solo recordaba la calidez de la luz del sol en su piel, la suave brisa jugando con su cabello y el reconfortante abrazo de un dulce sueño. Sara de repente notó que Chica se había calmado sobre su espalda, no más inquieto. No más charla. Girando ligeramente la cabeza, Sara vio la cara de Chica descansando contra su hombro. La expresión de Chica era serena, su respiración estable, con una leve sonrisa adornando sus labios. Parecía que estaba teniendo un buen sueño. La niña que había sido tan bulliciosa todo el día ahora estaba en silencio, y Sara se encontró sin acostumbrar al cambio.
Mirando la cara pacífica de Chica, Sara pensó para sí misma, entonces, ella también puede verse así. Quizás sin darse cuenta, los pasos de Sara disminuyeron. Su respiración se estabilizó, su marcha se volvió más suave y más cuidadosa. ¿Estaba tratando de no perturbar el sueño? Sara no lo sabía. Sara y Chica no se habían aventurado lejos del pueblo. Aunque Kiichi-Hougen les había asegurado que los monstruos cerca de la aldea estaban en su mayoría atendidos, era mejor mantenerse cauteloso. No es que Kiichi-Hougen necesitara preocuparse por estos dos. Sara era madura para su edad, y Chica estaba íntimamente familiarizada con el área y sabía dónde era más seguro. El viaje de Sara de regreso había tenido sin incidentes hasta que llegó a la casa de Chica. De pie en la puerta, Sara dudó. Llevar a Chica sobre su espalda significaba que no podía liberar sus manos para abrir la puerta. Mientras debatía el despertar de Chica, notó que la puerta estaba ligeramente apartada. ¿Olvidamos cerrar la puerta cuando nos fuimos? Sara dudaba de que cometía un error descuidado. Interpretadamente, mientras sostenía a Chica estable en su espalda, Sara usó su pie para empujar la puerta. ¿Maestro? Si la puerta no hubiera sido abierta por ellos, debe haber sido otra persona. El primer pensamiento de Sara fue su maestro, pero cuando entró, no había señales de Kiichi-Hougen. ¿Se fue de nuevo? Pateando la puerta cerrada por el hábito, Sara inadvertidamente hizo que Chica se deslizara ligeramente sobre su espalda. Reflexivamente, apretó su agarre, levantando a Chica nuevamente en su lugar. La moción parecía perturbar a Chica, que murmuró aturdidamente como si se despertara de un sueño. «MMNH, ¿ya es mañana?» «No, es casi noche», respondió Sara. El sol había comenzado su descenso, aunque no se había puesto. «Hermana Sara». Chica se frotó los ojos, tratando de armar sus recuerdos fragmentados. «¿Me quedé dormido?» «Parece eso». «¿Y tu expresión, cómo debo decirlo?» Sara dudó, buscando las palabras correctas. Estaba tan contento que me puso celoso. ¿Estaba soñando? Un sueño. Chica descansó la barbilla sobre el hombro de Sara, su rostro escondido a la vista. Probablemente. Pero, todo es un poco brumoso ahora. Como las ondas en un lago rompiendo un reflejo. ¿Dije algo en mi sueño? No es que escuche. Sara entró más a la casa, solo para notar algo extraño. Los dos familiares, Tarou y Hirou, no estaban por no ser vistos. Extraño. Por lo general, estaban ordenando o haciendo tareas en la casa. Chica, ya que ahora estás despierto, bájate de mi espalda. La solicitud de Sara recibió el silencio, seguido de un ronquido exagerado, claramente falso. Hazlo. Pero la hermana Sara, ya estoy dormido, ronca. Tienes 3 segundos para bajar, o te dejaré. 3. El ultimátum funcionó de maravilla. Tu espalda era tan cómoda, hermana Sara. Se sentía como cuando mi papá solía llevarme. No podía evitar quedarme dormido. Jeje, la sonrisa tímida de Chica dejó a Sara momentáneamente con una pérdida por palabras. Bueno, Sara se aclaró la garganta, tratando de sonar compuesto. Si es tan cómodo, supongo que podría llevarte de nuevo la próxima vez. En realidad, llevar Chica no era un gran problema, no era pesada. Sin embargo, con lo ocupado que había parecido su maestro últimamente, Sara tenía una sensación de que este espacio sellado pronto se deshacería. Cuando llegó ese momento, Sara sabía que dejaría este extraño mundo con su maestro. Y Chica también vendría, junto con el resto de los aldeanos, incluidos los padres de Chica. Asumiendo, por supuesto, todavía estaban vivos. Sara no sabía dónde estaban los padres de Chica o los otros aldeanos. El peor de los casos era que ya se habían ido. Pero sí, solo si, algunos de ellos hubieran sobrevivido y estuvieran escondidos en este espacio, entonces cuando los 3 núcleos auxiliares se rompieran, todos serían transportados por la fuerza al otro mundo. Si eso sucediera, ella finalmente los conocería. Con la fuerza de su maestro, podría eliminar a los monstruos en el otro mundo y traer a todos de regreso al mundo real. Si bien la idea de confiar completamente en su maestro dejó a Sara sintiéndose inquieta, no había otra opción. Intentar algo imprudente sin comprender la diferencia de fuerza solo cargaría aún más, y eso era inaceptable. Sara recordó las enseñanzas de su maestro. Reconocer sus limitaciones es como creces. Saber cuándo rendirte, cuándo pedir ayuda y cuándo confiar en los demás requiere coraje y sabiduría. Oh, claro. ¿Por qué estás gritando de repente? Sara le disparó a Chica una mirada de exasperación. ¿Por qué, hermana Sara, no dijiste que querías jugar a Netsuki?
Y prometí mostrarte la paleta que mi papá me dio. Sara parpadeó. Eso suena vagamente familiar. Ella no estaba particularmente ansiosa por jugar a Netsuki. En todo caso, solo tenía curiosidad por eso se había olvidado por completo hasta ahora. Bueno, no es como si me estuviera muriendo por jugarlo. Aún así, ¿al menos no quieres verlo? La paleta y el Suto Lecoq. Sara presionó sus labios juntos antes de asentir ligeramente. Sí, sí. Chica se rió traviesamente, y Sara sintió un calor inesperado que se arrastraba en sus mejillas. Espera aquí, hermana Sara. Iré a buscarlos. Creo que están en una caja en la habitación de mis padres. Cuando la voz de Chica se quedó, desapareció en la habitación donde Sara había dormido la noche anterior. Dejados solos, Sara se encontró perdida por qué hacer y se sentó a esperar. Cuando vació su mente para pasar el tiempo, sus sentidos se volvieron más agudos. Algo llamó su atención a la mesa del comedor. Allí, un vaso de agua se sentó. Sara notó que las ondas débiles se extendían por su superficie. ¿Qué es esto? Sus cejas se fruncieron como una sensación de inquietud se asentaron sobre ella. Por detrás, se acercaron los pasos apresurados. ¿Sara? ¿Estás aquí, maestro? Sara se volvió para ver entrar a Kiichi Hougen, su expresión inusualmente sombría. Pero la vista de su maestro no le dio a Sara ningún consuelo. La sensación de una tormenta inminente solo se hizo más fuerte. Los 3 núcleos han sido destruidos, dijo Kiichi Hougen, su voz en tiempo. El otro mundo está a punto de manifestarse. ¿Dónde está Chica? Chica entró. Las palabras de Sara fueron apresuradas, pero logró transmitir la información más crítica sucintamente. Anteriormente, Kiichi le había explicado a Sara que una vez que los 3 núcleos auxiliares estaban destrozados, la dimensión alternativa atada al espacio sellado se manifestaría. Cuando esto sucedió, cada entidad dentro del espacio sellado sería transportada por la fuerza a la dimensión alternativa. Kiichi Hougen había compartido su plan. En lugar de agotarse a sí mismos cazando monstruos esparcidos por el espacio sellado, dibujarían todo en la dimensión alternativa. En el otro mundo, sin lugar para retirarse, incluso los monstruos estarían atrapados. Esto también aseguraría que no se deslizaran los rezagados. Sin embargo, Kiichi Hougen había enfatizado la importancia de una condición. Cuando comenzó la transferencia forzada, los 3, Kiichi Hougen, Sara y Chica, se mantienen juntos. Si se separaron durante la transferencia y alguien terminó en medio de un paquete de monstruos, las consecuencias podrían ser catastróficas. Completamente consciente de esto, Sara no perdió el tiempo. Su expresión se volvió seria cuando estaba de pie, lista para dirigirse hacia la habitación en la que Chica había entrado. Pero antes de que ella pudiera dar un paso, el suelo debajo de ella, y todo el espacio, se convierte en temblar violentamente. Después de tener prisa, Sara perdió el equilibrio, casi cayendo, hasta que un brazo fuerte la estabilizó. ¿Dónde está Chica? La voz de Kiichi Hougen era firme, teñida de urgencia. La habitación donde dormía anoche, respondió Sara, igual de frenética. No había tiempo que desperdiciar. Sin pensarlo 2 veces, Kiichi Hougen corrió hacia adelante. Los modales son malditos. Ella golpeó su hombro en la endeble puerta de madera, rompiéndola con un choque rotundo. La habitación era pequeña, y Kiichi Hougen inmediatamente vio a Chica se tumbó en el piso. Chica. El fuerte choque, o tal vez el grito en pánico de Sara, sorprendió a Chica. Miró hacia arriba, su expresión confundida. ¿Hermana Sara? ¿Ángel Sister? Los temblores se intensificaron. La casa de Chica estaba lejos de ser resistente, ya estaba mostrando signos de colapso. Chica. Tenemos que irnos ahora. La casa va a caer. Sara trató de transmitir la urgencia de la situación, mientras que Kiichi Hougen actuó sin dudarlo. Antes de que Sara pudiera decir otra palabra, Kiichi Hougen usó su brazo libre para recoger Chica. 4. Chica finalmente salió de su aturdimiento y comenzó a luchar en el control de Kiichi Hougen. No. No. No podemos. Inicialmente, Sara pensó que Chica era reacia a irse debido al valor sentimental de la casa, debe haber estado lleno de recuerdos de ella y sus padres. Para Chica, esta casa probablemente tenía un significado único e insustituible, pero lo que Chica dijo que luego dejó a Sara aturdida. Hermana Sara, la caja con la paleta y el Suto Lecoq que querías ver, todavía está allí. En la esquina de la habitación, tanto Kiichi Hougen como Sara notaron una pequeña caja de madera. Era viejo y ligeramente dañado, pero la falta de polvo sugirió que se apreciara.
Es probable que su propietario lo hubiera encargado de su capacidad, incluso si no sabían cómo mantenerlo adecuadamente. Sara estaba perdido por las palabras, su boca medio abierta de incredulidad. Esta casa, llena de recuerdos de los padres de Chica, y está más preocupada por una caja, todo porque tenía curiosidad por eso. Kiichi Hougen, sin embargo, no compartió el sentimentalismo de Sara. Levantó la mano, y una ráfaga de viento de azure barrió la habitación, levantando la caja en el aire. Con ambos brazos ocupados llevando a Sara y Chica, dejó la tarea de recuperar la caja al viento. Momentos antes de que la casa se derrumbara por completo, una racha de luz salió de los escombros. Esa racha fue Kiichi Hougen, sosteniendo a Sara y Chica, con la pequeña caja de madera flotando a su lado en el abrazo de una corriente de viento arremolinador. La caja se cernía cerca de Chica, y ella extendió la mano para agarrarla. Aférrate a él. La transferencia está a punto de comenzar, dijo Kiichi Hougen. Ella levantó la cabeza, mirando hacia el cielo. Sobre ellos, el sol brillante comenzó a oscurecerse, su luz radiante tragada por una negrura tinta. Cuando se completó la transformación, el sol se parecía a un agujero negro, un vacío que parecía devorar todo. La vista opresiva exudaba una abrumadora sensación de finalidad. Se sintió como si el mundo mismo estuviera llegando a su fin, como un anciano moribundo que respiraba sus respiraciones finales. El sol ennegrecido comenzó a descender, cerrando la distancia entre sí y el suelo debajo. Cuando aterrizó, consumió todo, tierra, cielo y toda la vida que permaneció dentro de este espacio sellado. El sol negro era la entrada al otro mundo. Y ahora, Kiichi Hougen, Sara y Chica habían sido empujados adentro. El otro mundo no era tan negro como el sol que lo llevó. Era vasto, aunque Sara apenas podía distinguir los bordes con su aguda vista. Debajo de sus pies había un piso de piedra gris, que se extendía hacia afuera y bordeado por pilares de piedra intrincadamente tallados. En el centro de este espacio colgaba otro sol negro. De este sol extendió innumerables cadenas, cada una anclándose a los pilares circundantes. Las cadenas brillaban débilmente con una luz dorada, aunque el brillo era débil, como las luciérnagas parpadeaban en una tormenta. Sara siguió las cadenas con su mirada, sus ojos finalmente aterrizan sobre el sol negro de arriba. En ese momento, vio un par de ojos. Se encerraron en la suya, llena de malevolencia tan abrumadora que amenazó con consumirla. La malicia se adelantó, como una marea de inmundicia con el objetivo de romper, devorar y corromper su alma. Era la lodo del abismo, la calamidad del caos en sí. Sara sintió que se estaba ahogando en él, hasta que una sensación fría se le quitó la mente y volvió a sus sentidos. No mires demasiado tiempo. Mirando al abismo robará tu alma, dijo la voz tranquila y tranquilizadora de Kiichi Hougen. Una mano descansaba sobre los ojos de Sara, su toque enfriando el calor persistente del miedo. La presencia de su maestro trajo una sensación de seguridad que nada más podría reemplazar. Mientras el maestro estuviera aquí, se sintió como si incluso el cielo pudiera caer y permanecerían indemne. Desde todas las direcciones llegaron bajos, gruñidos guturales. La fuente, un enjambre invasivo de riftundos, sus garras raspando el suelo mientras exudaban malicia palpable. Aunque su amenaza no coincidía con la entidad anterior, sus números abrumadores compensaron la diferencia. Pero con Kiichi Hougen parado entre ellos, esa malevolencia no pudo tocar a Sara o Chica. Los fustos descubrieron sus colmillos, preparándose para atacar. Esta vez, sin embargo, Kiichi Hougen no tenía intención de jugar con ellos. Sus talones, afilados y en forma de aguja, golpeados en el suelo con una grieta atronadora. A partir de ese momento, una ola de fuego carmesí estalló hacia afuera, envolviendo los fusiones en su camino. El calor del infierno era tan intenso que las criaturas se convirtieron en cenizas en el momento en que las tocó. Kiichi Hougen no les ahorró una sola mirada. Para cuando la ola ardiente disminuyó, no quedó un solo rifleund. Las llamas los habían consumido a todos, sin dejar rastro. Sara apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que se borrara la manada de riftounds que los rodeaban, sin dejar rastro. Las llamas serpentinas que surgieron en el cielo y la tierra negra quemada debajo fueron un testimonio de una calamidad que el perpetrador provocó con una gracia sin esfuerzo. Aunque Sara había sido testigo previamente de la incomodidad de su maestro, la manipulación de viento, hielo, truenos y fuego para diezmar innumerables más riftounds que esto. Esta exhibición de devastación casual la dejó en un tipo diferente de asombro. ¿Por qué la sorpresa? Estaba jugando. En el pasado, no tuve más remedio que divertirme con estos pequeños fríos.
Pero ahora, aparece un jefe importante y el tiempo de la esencia de la esencia. Esos maps desactualizados están naturalmente quedando atrás. Si tienes un hot pot de langosta frente a ti ahora, ¿por qué se quedan con los fideos que has estado comiendo durante días en la basura que van? En ese momento, las cadenas enrolladas alrededor de los pilares de piedra de repente se tensaron. La luz dorada que parpadeaba a través de las cadenas se volvió errática, acompañada de sonidos crujientes tensos que resonaron siniestrados. No duró mucho. Con un choque ensordecedor, una de las cadenas finalmente cedió, separándose. La cadena rota giró violentamente, chocando contra una cadena vecina con una lluvia de chispas, y esa cadena también pronto se encontró con el mismo destino, chocando en dos. Las cadenas de palas atravesan el aire, golpeando fuertemente contra un pilar de piedra y dejando una gubia profunda en su superficie. Este fue solo el comienzo. Más cadenas comenzaron a romperse, una tras otra. Y con cada cadena que se rompió, el sol sombrío colgando por encima de la cabeza oscurecida, resumando malicia al aire circundante. La cara de Sara se volvió cenicienta mientras se cubría instintivamente la nariz y la boca. Se sentía como si se ahogara en un lodo de suciedad o parado en un mar empapado de sangre. No era veneno, sin embargo, esta malicia superó cualquier toxina en su pura malevolencia. No se dirigió al cuerpo, los órganos o la sangre, sino la vida misma. Era la perversión de la vida misma, despojada de la paz, la igualdad y la misericordia de la muerte. Era ira, celos, arrogancia, la muy antítesis de la vida, despreciada por todos los seres vivos y el mundo mismo, pero inseparable de él. Un fuerte silbar atravesar el aire. Una cadena rota azotó hacia Kiichi Hougen y sus compañeros. La velocidad fue tan cegadora que ni Sara ni Chica pudieron ver siquiera un vistazo a su imagen antes de que ya estuviera sobre ellos. Sin embargo, como protegido por una barrera invisible, la cadena golpeó algo invisible y fue desviado inofensivamente. Las cadenas de chillón eran meras distracciones para Kiichi Hougen. Lo que realmente llamó su atención fue el sol negro de arriba, o más bien, la presencia dentro de él. El lodo negro que se derramaba del sol ya no era una metáfora sino una sustancia tangible, que resuma malevolencia, y con él llegó una enorme garra negra que se enganchó en el borde del sol, lo que la sacaba separado. Las grietas comenzaron a formarse alrededor de los bordes del sol negro, y desde adentro, dos ojos carmesí que se llenaban de furia salvaje brillaban amenazadoramente. Los límites del sol negro se desgarraron, y el ser sellado durante 5 siglos finalmente se reveló a Kiichi Hougen y los demás. Su primera característica para emerger fue la cabeza de un lobo, mucho más amenazante y regal que los Rift Downs. Si los otros eran lobos, entonces esta criatura era sin duda el rey de los lobos. A medida que surgió lentamente de las fisuras, Kiichi Hougen inmediatamente pensó en un monstruo similar. ¿El Rift Down del Rey Dorado? Pero ella dudó. Esta criatura era diferente. Su gran tamaño, estimado a casi 800 metros de longitud, fue mucho más allá del Redhound Golden King que recordó del juego. Además, no era oro. Esta criatura era negra, intercalada con ominosas rayas de morado oscuro. Si bien compartía las cabezas del lobo flotantes del rifleón de oro del Rey Dorado, esta tenía 4 garras. Si no fuera por su cabeza claramente lupín, Kiichi Hougen podría haberlo confundido con un dragón. Después de 5 siglos de sueño, el primer acto de la criatura al despertar fue estirar su cuerpo montañoso a la mitad del aire, levantando la cabeza para un rugido tembloroso. ¡Roar! Sara y Chica se cubrieron las orejas, sus caras pálidas. «Oye, bastardo. Asustaste a mis discípulos». A continuación de Kiichi Hougen atraviesa el rugido ensordecedor de la criatura. Las fuerzas elementales ambientales surgieron a su orden. Las bolas de fuego, las puntas de hielo, los pilares de piedra y las lanzas de rayos lanzaron un asalto total a la criatura desde todas las direcciones, detonando en una cacofonía de explosiones. ¡Roar! En medio del ondulante humo, la criatura rugió nuevamente, pero esta vez, el sonido llevaba una nota innegable de agonía. Sara y Chica miraron a Kiichi Hougen con expresiones aturdidas como ella declaró con una confianza ardiente, despertar después de 5 siglos, incluso el gran sabio igual al cielo estaría tentado a causar un alboroto. Claro, estire las extremidades, bostezan todos los que quieran, pero no te dejaré asustar a mis discípulos. Por primera vez en años, Kiichi Hougen desató la plena autoridad de su estatus como un gran yokai para advertir al monstruo antes que ella. Pero la criatura no entendía ni se preocupaba por esa autoridad. Solo sabía que había sido atacado, y dolía.
Como un espíritu nacido en la naturaleza misma, Ki-Chi-Hougen podía sentir las fuerzas elementales circundantes temblando de miedo, retirándose. La criatura salió del humo, descubriendo sus colmillos. Al abrir sus fauces masivas, desató un aliento corrosivo hacia Ki-Chi-Hougen y sus compañeros. El haz de color negro púrpura barrió el suelo, devorando sus siluetas. El calor abrasador solo era suficiente para derretir el metal, pero el poder abisal dentro de él, mucho más corrosivo e insidioso, era la verdadera amenaza. El suelo se disolvió, el aire se combustió e incluso las fuerzas elementales en la cercanía se erosionaron, desvaneciéndose con lamentos llorosos. Sin embargo, en medio del torrente de la destrucción, un destello de luz carmesí de repente atravesó. En comparación con la abrumadora marea de energía púrpura negra, la luz carmesí no parecía más significativa que un pequeño bote en un mar furioso. Pero contra viento y marea, la luz carmesí empujó a través del aumento cataclísmico, perforando la cabeza del monstruo y estallando en un ardiente incendio. Con la cabeza ardiendo y con cicatrices, la colosal criatura se estrelló fuertemente hacia el suelo, desencadenando otro terremoto. Ki-Chi-Hougen le dio la muñeca, y las llamas corrosivas a su alrededor se extinguieron por una ráfaga de viento. El trío estaba ileso. Sara miró a la enorme y monstruosa bestia tumbada en el suelo, aullando de dolor, luego se volvió para mirar el arco largo en la mano de Ki-Chi-Hougen. Una sensación de irrealidad brotó dentro de ella. Ella había sido testigo de toda la secuencia de eventos. Mientras el Rift Dawn del Rey Abisal estaba a punto de desatar su ataque de la respiración, Ki-Chi-Hougen atrajo con calma su arco largo, sin golpear una flecha. Luego, cuando el torrente destructivo descendió desde arriba, algo pareció bloquearlo, dividiendo la inundación catastrófica en dos corrientes que se desviaron a cada lado, dejándolos intactos a solo 2 metros de distancia. Incluso desde este rango cercano, simplemente vislumbrar ese torrente púrpura negro hizo que el corazón de Sara golpeara, su mente arrojó al desorden. En ese momento, las llamas rojas se encendieron inesperadamente a lo largo de la barra que Ki-Chi-Hougen había dibujado. Las llamas, obedientes y precisas, se unieron en una sola flecha en su mano. Con un comportamiento tranquilo, apuntó su flecha en la inundación que se aproximaba y la liberó. Lo que sucedió después dejó a Sara aturdida. La flecha delgada, aparentemente insignificante perforada en el torrente y surgió hacia arriba, imparable, en última instancia llamativo e hiriendo severamente a la aterradora bestia. Quédate aquí y no te alejes. Volveré en breve. Ki-Chi-Hougen dio un paso adelante ligeramente y en un abrir y cerrar de ojos, estaba a 50 metros de distancia. Sara observó la figura en retirada de su maestro antes de mirar hacia el suelo debajo de sus pies. Ella y Chica se pararon dentro de las marcas carbonizadas que quedaron desde cuando Ki-Chi-Hougen aniquiló los Rift Dawns. Solo ahora Sara notó que las marcas de Scorch formaban una red compleja de runas intrincadas. Estas runas exudaban un poder protector, claramente diseñado para protegerla a ella y a Chica. No es de extrañar que Ki-Chi-Hougen se sintiera seguro dejándolos atrás. Habilidad personal, On-Mid, Ley, 1. Onmyoji ordinario necesitaba escribir runas en papel utilizando materiales especiales como cinnabar, tinta de hollín de pino o sangre de pollo para que tengan algún efecto. Sin embargo, como un renombrado Onmyoji del periodo Heian tardío, el dibujo de las runas de la nada fue el juego de niños para Ki-Chi-Hougen. Incluso podría usar marcas de quemaduras de las llamas para crear encantos, su poder superando con creces el de la mayoría de los otros Onmyoji. Por ejemplo, el padre de Chica requirió encantos previos al dibujo para lanzar hechizos de 5 elementos. En contraste, Ki-Chi-Hougen podría realizar las mismas hazañas con un mero gesto. Tal era el golfo en sus habilidades. Las afiladas garras del rey abisal Rift Dawn cavaron en el suelo, dejando gouges profundos mientras luchaba por levantarse. Una vez erguido, vio una figura tan pequeña como una hormiga de pie con calma ante ella. ¿No vienes a mí? ¿No tienes ganas de destrozarme con esas garras tuyas? ¿O mordiéndome con esos dientes? Alguien querría venganza después de ser golpeado tan fuerte, ¿verdad? ¿O te golpeé tonto? ¿Qué es esa frase otra vez? El Riftundo del rey abisal carecía de la inteligencia para comprender las palabras humanas, pero precisamente porque carecía de inteligencia, sus instintos eran más agudos. Sabía una cosa, esta pequeña hormiga de una persona era la que la había golpeado desde el cielo.
Eso solo fue suficiente. La enorme garra de la bestia arremetió, rastrillando el aire con tanta fuerza que incluso el espacio en sí parecía rasgar, dejando atrás una cicatriz visible. Perfecto. Kiichi-Hougen sonrió, dando un paso adelante para encontrar el ataque. Desbloqueó la larga cuchilla en su cintura y la balanceó en un solo movimiento decisivo. ¡Ojo! Una sombra oscura se disparó hacia atrás como una bola de cañón, mientras que una herida profunda apareció en la garra del abisal Ken Redhound. La figura que se había devuelto hacia atrás se estabilizó en el aire. Kiichi-Hougen extendió sus alas blancas puras, sacudiendo su brazo como si probara su fuerza. Parece que no tengo la ventaja en la fuerza bruta. A pesar de su poder mágico ex niveles y una agilidad, la fuerza física de Kiichi-Hougen solo era calificada de la más baja de todas sus estadísticas. A continuación, el Rift-Down del Rey Abisal subió al aire una vez más. Aunque todavía había 2 hormigas en el suelo, los instintos de la bestia le dijeron que la anterior representaba la mayor amenaza. Necesitaba eliminarla primero. Para el Rift-Down del Rey Abisal, Kiichi-Hougen y Sara eran similares a una hormiga bala que podía dar una mordida dolorosa y una hormiga regular que podía aplastarse con una sola prensa. Esta vez, la bestia adolescente sus garras, abriendo sus fauces en par y chasqueado a Kiichi-Hougen. Con un suave ritmo de sus alas blancas, Kiichi-Hougen se movió como una ráfaga de viento, evadiendo sin esfuerzo las mandíbulas de la bestia. Su agilidad no era una mera decoración. En el aire, Kiichi-Hougen contaba con algunas de las mejores maniobrabilidad entre los sirvientes. Pero ella no estaba simplemente esquivando. Después de tejer el aire, aterrizó sobre la espalda del rey Abyssal Rifthound, hundiendo su larga espada en su cuerpo. La cuchilla cumplió con la resistencia cuando golpeó el duro exterior de la bestia. Sin embargo, cuando Kiichi-Hougen canalizó su magia en la cuchilla, se agudizó al instante, perforando a través de la cáscara del monstruo. Por supuesto, una sola puñalada no era suficiente. Para una criatura que abarca 800 metros, la espada de Kiichi-Hougen no era más que un palillo de dientes, incluso con una cuchilla extendida imbuida de magia. Al darse cuenta de que había un mosquito que se aferraba a su espalda, el Rift-Down del Rey Abisal deslizó a Kiichi-Hougen con sus enormes garras. ¡Ojo! La bestia no contuvo nada, golpeando su propio cuerpo con toda su fuerza. Sin embargo, en el momento siguiente, apareció una herida masiva, que se extiende desde sus garras hasta su cola. De la herida estalló en una niebla negra, gruesa con la energía contaminada del abismo, como una fuente de sangre oscura. ¡Gah! No creo que haya terminado todavía. La risa maníaca de Kiichi-Hougen resonó en los cielos. Desde el arrociado de la niebla negra, una ardiente serpiente se levantó. En un abrir y cerrar de ojos, la serpiente se transformó en un imponente pilar de fuego. Desde la cola de la bestia hasta su cabeza, segmento tras segmento estalló en un brillante incendio carmesí, cada uno explotó tan radiante como un loto de fuego. Las chispas que caen se parecían a una lluvia de meteoritos, impresionantemente hermosa. Entre ellos se encontraban fragmentos de la cáscara destrozada y ennegrecida del rey abisal. La bestia ahora parecía completamente maltratada, firmemente bajo el implacable asalto de Kiichi-Hougen. Sin embargo, su tamaño masivo planteó un desafío único. No importa cuán devastadores fueron los ataques de Kiichi-Hougen, tratar un golpe fatal siguió siendo difícil. Incluso causar explosiones desde su cuerpo era insuficiente. El Rift-Down del Rey Abisal, como los Rift-Downs, desafió la biología convencional. Parecía tener una cabeza, extremidades y un torso, pero carecía de órganos esenciales como un cerebro o corazón, o incluso un núcleo. Si tuviera un núcleo, la batalla sería mucho más simple, destruirlo significaría la muerte instantánea. Afortunadamente para Kiichi-Hougen, su poder mágico ex niveles le permitió recurrir al maná del planeta a voluntad, reponiendo sus reservas sin cesar. Cualquier otro sirviente se habría quedado sin energía hace mucho tiempo, incapaz de mantener un aluvión tan desenfrenado. El tamaño tiene sus ventajas, y también la agilidad. En comparación con el colosal cuerpo de 800 metros de largo del rey abisal, Kiichi-Hougen era tan pequeño como un mosquito. Pero ese mismo tamaño hizo que el rey abisal Rift-Down sea difícil de manejar y lento. Mientras esquivaba otro golpe de su enorme garra, Kiichi-Hougen se cortó con su larga cuchilla, enviando ola tras ola de energía de espada forzada por el viento que cortaba el cuerpo de la bestia. El Rift-Down del rey abisal rugió de furia, su enorme cola girando como un látigo cargado de vendaval. Sin embargo, con un ligero ritmo de sus alas, Kiichi-Hougen se zambulló en un elegante arco,
lo que hace que el ataque se pierda por completo. Luego, por encima de ella, la energía siniestra comenzó a reunirse una vez más. El Rift Dawn del Rey Abisal estaba intentando el mismo movimiento, condensar el poder abisal en sus fauces, preparándose para desatar otro ataque devastador de la respiración. ¿Estás tratando de lograr un movimiento que requiere un tiempo de carga delante de mí? ¿Qué le pasa a tu cerebro? Ki-Chi-Hougen se burló mientras miraba hacia arriba. Al momento siguiente, el cielo fue pintado de repente en oro resplandeciente y divino. Como la ira de un dios que desciende sobre la tierra, una lanza forjada de rayos se materializó, crepitó con furia divina y se estrelló contra la cabeza del rey abisal Rift Dawn. El brillante resplandor de los rayos podría haber atacado los ojos de cualquier que se atreviera a mirarlo, y el rugido tronador de su impacto podría haber destrozado los tímpanos. La atronadora huelga abrió la frente de la bestia, dispersando fragmentos de su caparazón exterior carbonizado en todas las direcciones. El ataque del rey abisal Rift Dawn fue interrumpido, pero la energía ya reunida en sus fauces comenzó a desestabilizar, en erupción en una explosión violenta dentro de su propia boca. ¡Ojo! La onda de choque de la explosión fue tan intensa que incluso Ki-Chi-Hougen fue empujado hacia atrás, sus alas revoloteando para estabilizar su aire. Ella entrecerró los ojos, mirando a través de la espesa nube de humo envolviendo la cabeza de la bestia. Aunque el Rift Dawn del Rey Abisal nació de la energía abisal, la reacción de esta explosión claramente había causado un daño significativo. Entonces, cuando la bestia salió del humo, su rostro se fracturó y está plagado de huecos. Ki-Chi-Hougen no fue un poco sorprendido. Al pasar el aire, respiró profundamente, sus reservas de poder mágico ya se reponían. El problema ahora mismo es un golpe decisivo, ¿no? Ella frunció el ceño ligeramente, mirando la forma absurdamente masiva de la bestia delante de ella. Si fuera el arma de un portador de la espada santa, probablemente lo borraría por completo, sin dejar nada atrás, además de que se proporcionó suficiente energía mágica. En el destino universo, el fantasma noble más emblemático fue sin duda Excalibur, la espada de la victoria prometida. Forzado de la fe de la humanidad y cristalizado en el núcleo del planeta, era el arma mejor hecha de Dios, un símbolo de poder y honor incomparables. Al concentrar la magia del portador en luz pura, desató torrentes de resplandor capaces de destruir ciudades enteras con facilidad. Si Excalibur fuera completamente desatado, seguramente haría un trabajo corto del Rift Dawn del Rey Abisal. Una espada sagrada falsa celestial, incluso a alguien como yo, a quien no le importa mucho, no puede evitar admirar su gloria. Ki-Chi-Hougen reflexionó con melancolía. Lástima que Chaldea tiene tantas Arturias, pero no el Blue Saber original. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando notó que el rey Abaso Rifthound reunió su energía púrpura negra una vez más. ¿De nuevo? ¿No has aprendido tu lección todavía? Inicialmente asumiendo que fue otro ataque de aliento, rápidamente se dio cuenta de que estaba equivocada. Sin ningún tiempo de carga notable, el Rift Dawn de Abyssal King disparó un proyectil de energía negro-púrpura con forma de cabeza de un lobo directamente sobre ella. Con un gracioso ritmo de sus alas, Ki-Chi-Hougen se alejó, pero la cabeza del lobo la persiguió implacablemente. Un ataque de referencia, ¿verdad? Su voz llevaba un toque de sorpresa antes de reírse con ironía. Ella conjuró una lanza de hielo imbuida de energía helada y la arrojó al proyectil de búsqueda. Cuando la lanza chocó con la energía en forma de lobo, detonó en una poderosa explosión. Avistando solo una mirada a la energía disipadora, volvió su enfoque al Rift Dawn del Rey Abisal. La bestia, sin inmutarse por la pérdida de su proyectil, abrió sus fauces nuevamente, liberando 3 proyectiles idénticos de cabeza de lobo dirigido desde 3 direcciones diferentes. Al ver los proyectiles entrantes llenos de poder corrosivo, Ki-Chi-Hougen sonrió y no esquivó. En cambio, ella aceleró directamente hacia uno de ellos. La cabeza del lobo abrió sus mandíbulas para devorarla, pero lo que lo conoció fue el brillo de una cuchilla en forma de media luna. ¡Ojo! El proyectil cortado detonó sobre el impacto, su energía púrpura negro desatando una ola de calor abisal y luz que envolvió Ki-Chi-Hougen. Los 2 proyectiles restantes siguieron su ejemplo, en erupción en explosiones ensordecedoras. Esta energía abisal, como la radiación nuclear, era devastadora para todos los seres vivos en esta dimensión. El Rift Dawn del Rey Abisal fijó su mirada en el epicentro de las explosiones, su enorme y cicatriz tensado de cuerpo a medida que avanzaba. Y luego, se dio cuenta de que no podía moverse. Girando la cabeza, vio cadenas heladas brillando con escarcha, uniéndola firmemente.
No tenía idea de cuando estas cadenas habían enrollado a su alrededor. Roar. La sensación de ser restringida llevó a la bestia a un frenesí. Se golpea salvajemente, intentando liberarse. Si quiero destruirte, los ataques dispersos no funcionarán, Kiichi Hogen comentó con calma, su figura iluminada por las ondas de energía disipadores. Los vientos verdes del elemento de Anemo se reunieron a su alrededor, lo que hace que su cabello blanco que fluya bailara como seda etérea. Necesitaría algo como una espada sagrada o una lanza santa, algo que concentra la magia del usuario en el máximo grado antes de liberarla a la vez. Solo entonces puedo infligir daños graves. Miró a su arma con una leve sonrisa. Teóricamente podría comprimir la energía elemental usando mi propio cuerpo, pero carece de un arma capaz de resistir tal poder. Los que yo mismo forjé, aunque útil, probablemente se rompería si se obliga a soportar tal intensidad. Suspiró con melancolía, agarrando su arco con una mano y golpeando una flecha con la otra. Ah, es realmente desgarrador. Estas armas me han servido bien. Mientras dibujaba la cuerda de la reverencia, los vientos aullados a su alrededor se fusionaron, vertiendo en la pequeña flecha. Por primera vez, el Rift Dawn del Rey Abisal sintió la presencia de la muerte que se avecinaba sobre ella. Esto podría no alcanzar el nivel de dioses amortiguadores, cielos destrozados o estrellas rompientes, pero debería ser más que suficiente para ti. Con un murmullo suave, Kiichi Hogen lanzó la flecha. La flecha, infundida con la furia concentrada del viento, rompió la barrera del sonido al instante. Antes de que la onda de choque de su vuelo llegó a las orejas de cualquiera, el colmillo de tormenta golpeó el cuello del Rift Dawn del Rey Abisal con fuerza catastrófica. Mientras Kiichi Hogen soltó su flecha inspiradora, el arco largo en sus manos se astilló rápidamente, las fracturas que se extendieron como las arañas antes de que se rompiera en el polvo y se esparció en el aire. Esa flecha no era un fantasma noble, fue el resultado de comprimir crudamente una inmensa cantidad de energía mágica o elemental antes de liberarla en una sola explosión. El arco tampoco era un noble fantasma. Aunque forjado por las manos de Kiichi Hogen, era simplemente un arma duradera, nada extraordinario, que carece de encantamientos místicos o materiales raros. Era una creación informal, similar a las armas proyectadas del sirviente Emiya, funcional pero rompible, a menudo destruido en combate con enemigos formidables. Disparar esa flecha había sido el límite absoluto para el arco. El cuerpo del rey Abaso Reptown ahora estaba envuelto en una cubierta de niebla negra púrpura. Aparentemente había redirigido toda su energía abisal para reforzar su caparazón defensivo. Aún así, el colmillo de viento en forma de tormenta se enterró más profundamente en su cuerpo. La furiosa energía elemental del viento chocó contra la fuerza abisal, cada una tratando de dominar a la otra. Por ahora, estuvieron encerrados en un punto muerto, ni cayendo terreno. Realmente no pensaste que eso sería suficiente, ¿verdad? Una voz burlona sonó. Sobre el Rift Dawn del Rey Abisal, Kiichi Hogen apareció, descansando casualmente una jinata en su hombro. A su lado, otra versión de sí misma se puso de pie, agarrando la mano la empuñadura de una katana. Estos dos no estaban solos. En el suelo, un tercer Kiichi Hogen sostenía un fanático de Tengu, y el que había disparado la flecha flotaba cerca. En total, ahora había 4 Kiichi Hogens. Esta no fue la primera vez que ocurrió este fenómeno. Al usar su noble fantasma, Rikutsan Rayaku, Mason Dayuse, Kiichi Hogen se dividió en 4 entidades distintas, cada una ordenando una fuerza elemental específica: viento, hielo, truenos y fuego. ¿Las cadenas heladas que habían atado al Rift Dawn del Rey Abisal antes? Habían sido conjurados por el Kiichi Hogen empuñando al fanático de Tengu. He estado probando tus defensas por un tiempo, y tengo una lectura decente sobre esa cáscara de tortuga tuya. Esa flecha podría lastimarte, pero no te terminará. El Kiichi Hogen con la naginata sonrió, Golden Lightning bailando en sus ojos. Pero agregue el trueno y el fuego a la mezcla, y el resultado cambia, dijo el Kiichi Hogen de katana. Descensó su espada y pasó su mano suavemente a lo largo del borde, encendiéndola con una llama carmesí. El viento extiende el trueno y el fuego, reflexionó el Kiichi Hogen en el suelo, descansando casualmente el ventilador Tengu en su hombro. Y Thunder sobrecarga el fuego. ¿Así es como funciona? Dado que estamos en Teyvat, tal vez debería estudiar su teoría elemental avanzada. No te molestes. Ni siquiera me gustó leer los libros en impacto de Genshin cuando jugué.
Las recetas fueron mucho más interesantes, patearon en el Ki-Chi-Hougen que empuñaba el arco. Olvida las recetas. ¿No son los personajes lo más destacado del juego? Ganyu y Xiao aún deben estar cerca durante esta línea de tiempo, ¿verdad? Y Inazuma lo ha cerrado y ese astuto zorro, otra replicada. Los Ki-Chi-Hougens comenzaron a discutir entre ellos. La vista de alguien discutiendo consigo mismo fue tan surrealista como caótico. Estás actuando como un dios del viento perezoso. Si alguien es como un dios del viento, no, eres el que usa el viento. Soy más como el dios del hielo, a pesar de que el dios del hielo aún no está fuera. Quizás es Ercher de la razón. No, ese es Ercher del pato. Mientras tanto, el Ki-Chi-Hougens que lleva a Naginata y Katana intercambiaron una mirada. ¿Debo ir primero?, preguntó el portador de Katana. Adelante, respondió el Naginata portador, girando su arma con un florecimiento. Aunque juguetones e irreverentes, no eran irresponsables. Con el recordatorio de su contraparte, volvieron al trabajo. El Ki-Chi-Hougen que empuja a Naginata dio un paso adelante, respirando profundamente antes de exhalar lentamente. Sus ojos se abrieron, y sus iris dorados brillaban con el poder del rayo. Su expresión se volvió solemne e impresionante, exudando un aura similar a una deidad budista. La energía divina irradiaba de ella, convincente de respeto y miedo. Muy miserable del abismo, prepárate para enfrentar tu fin. Este rayo no lleva la gracia de Indra, Torozeus, es la furia de mi poder demoníaco. Se aplastado debajo de la ira del demonio Lord. Ella revirtió su control sobre la Naginata y tomó una postura de lanzamiento. Su voz atravesó los vientos furiosos, y el rayo dorado enrollado alrededor de su arma subió a su apogeo, concentrándose en su punta. Cuando la energía alcanzó su cenit, ella arrojó a la Naginata con toda su fuerza. El arma se separó de la tormenta, ardiendo con un rayo dorado tan intenso que casi parecía líquido, golpeando el rifleón de Besolken directamente. En ese instante, en medio del arremolinador de oro y luz verde, estalló un brillo carmesí ardiente. Arriba, el Ki-Chi-Hougen que empuja Katana levantó su hoja en llamas, su expresión fría y resuelta. 500 años de karma, 500 años de pecado, termina aquí. Con esas palabras, la llama carmesí surgió, adelantando al rayo dorado y al viento verde, envolviendo por completo el rito del rey abisal. El mundo se puso rojo, como lo consumió por un infierno apocalíptico. El paisaje y todos sus pecados fueron pintados en fuego. No había estrellas en el espacio sellado. Esto era normal. Incluso el sol y la luna eran ilusiones. Quizás existían nubes, pero un cielo estrellado no. La última vez que había visto a las estrellas se sintió hace como una eternidad, lo suficientemente largo como para que todo dolor se olvide, para que los viejos sueños se conviertan en polvo. Estrellas, una hermosa palabra. Quien pintó esta obra maestra del cosmos debe haber sido un genio, para adornar la tranquila noche con innumerables luces brillantes, creando un lienzo misterioso y profundo. Una vez, el recuerdo de las estrellas solo existía en dibujos desvaídos y recuerdos distantes. Ahora, se superpuso con la escena delante de ella. Papá, mamá, y todos los demás, todos me han estado esperando, ¿no? La niña extendió su mano. Su mirada pasó fácilmente a través de su palma cada vez más transparente, arreglándose en las estrellas de arriba. Parecían contarle cuentos del pasado, alabándola por su perseverancia. Desde su perspectiva, innumerables pequeñas motas de luz flotaban hacia arriba, como si se convirtiera en parte de las estrellas. Las estrellas la dieron la bienvenida, regocijándose a su regreso. Chica, has sido una buena chica, ¿verdad? Sus párpados se pusieron pesados. La somnolencia la arrastró. Después de todo, había llegado la noche. Era hora de que los buenos niños fueran a la cama. Esta vez, papá y mamá me despertarán, ¿verdad? Entonces, deja que chica duerma un poco. Si no duerme bien, no será una buena chica.